Ya estamos de vuelta en esta última conexión. Gracias por seguir ahí en la sintonía, pegado también a Polar Comunicaciones. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida al viceremi de Hacienda y Economía, don Cristian García. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, bienvenido a esta última conexión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y a pesar de la hora yo sé que siempre hay auditores y además televidentes porque también esto Sí, se ve, así que es bastante entretenido conversar a esta hora para aclarar algunas cositas y dudas que puedan surgir. perfecto. Vamos a lo principal. 19 de abril, día clave para Chile, feriado irrenunciable, hay que Sí. decirlo. Ujú. El censo, y bueno, tú vas a liderar ahí una maratónica jornada, porque quien lleva todo este proceso, y es cierto, el INE, que es el Ujú. Instituto Nacional de Estadística, es parte del Ministerio De economía, de Economía. de economía. ¿Y cómo van los preparativos para aquello? Bueno, a ver, hay que señalar de que el INE efectivamente es el organismo que entrega el aporte técnico, ¿ah? La confección de preguntas, los diseños, ¿cierto? Que esto además tiene una validación a través de diversas organizaciones internacionales. Pero esto es una tarea país, ¿ah? No solamente aquí está comprometido el Estado, sino que también todos los habitantes del país, porque es necesario contarnos, conocernos, saber cuántos somos, saber dónde vivimos, cómo vivimos, para a partir de ello poder realizar y confeccionar todas las proyecciones de población que permitan tener buenos diseños de políticas públicas. No es concebible una política pública sin tener claro cuál es la población, dónde está esa población, el grupo etario, ¿cierto? La segregación hombre-mujer, etcétera. Para saber cuántos hospitales, dónde construir esos hospitales, los jardines infantiles, los becas de estudio y un sinnúmero de diversas políticas públicas, los datos de población son fundamentales. Entonces, en realidad, aunque el INE tenga una labor técnica en esto, hay que mirarlo como una tarea país. Todos somos responsables. ¿Mm? ¿Sabes lo que yo he sentido? Bueno, yo hace rato que me anoté como censista, Ajá. pero ¿sabes qué he sentido del pálpito de la gente común y corriente, Cristian? Es que se volvió a tener como ese recuerdo antiguo que uno tenía del censo. Del año 92. Claro, ¿me Claro, entiendes? Que claro. la gente recibía, pero de buena forma a los encuestadores, Exacto. se le invitaba un tecito. Sí. Había una buena onda, ¿me entiendes? O sea, Sí, éramos más acogedores en ese sentido, claro. claro, Sí, hoy día ha como ha despertado nuevamente esa mística. Lo que pasa es que, claro, que el anterior censo, como se tomó en varios días, tal vez eso se fue perdiendo, pero hoy día la intención justamente es recuperarlo. Por lo mismo se decreta feriado irrenunciable ese día para que la gente esté en los hogares o esté censando. ¿Ah? claro. La intención no es hacerlo esto un día de paseo, de un día de campo, sino que efectivamente que estemos abocados a la tarea que significa contar o ser contados. Claro, en materia de participación ciudadana, creo que en Magallanes anduvimos bien con los Sí, voluntarios, ¿no? Ya sí, no, estamos. y qué bueno que lo preguntas, Mm, porque mira, si bien es cierto, hay una ley de hace mucho tiempo atrás, de alrededor del año 50, que establece que los funcionarios públicos están obligados a ser censistas. No ha sido necesario en realidad aplicar ese decreto porque los funcionarios de la administración pública e inclusive gente del sector privado, de diversas organizaciones, estudiantes, ha permitido completar la dotación que necesitamos para llevar a cabo este censo. Por lo tanto, no es necesario obligar a la gente. Ahora, lo importante, hay mucha gente que se inscribió. Nosotros superamos hace rato el número de voluntarios que necesitábamos. Necesitamos alrededor de 5.011 censistas. Tenemos en este momento inscritos a más de 6.500. Pero no solamente es importante que se inscriba la gente como censista, también es importante que llegue a las capacitaciones claro, y finalmente el día 19 que efectivamente concurra a los lugares que están establecidos para ir a censar. claro. El intendente hoy estuvo en el Insuco con los estudiantes ahí Sí, un poco. hicimos una labor motivacional que se llevó en todo el país, en diversos establecimientos educacionales, se eligió colegios emblemáticos en todas las regiones, de hecho la presidenta estuvo en un colegio en Santiago también, y nosotros aquí elegimos el Insuco justamente porque, bueno, ahí bromeábamos un poco, el Insuco la lleva, o sea, ha tenido buena matrícula, ha tenido un montón de logros el colegio, entonces, y además, un dato importante, el Insuco fue el colegio que mayor cantidad de voluntarios aportó. Qué ¿Mm? buena, qué buena. Exactamente. ¿Ah? Bueno, a mí me pasaron el dato que la presidenta Michelle Bachelet también va a ser censista. También va a ser censista. El intendente igual, la gobernadora y varios seremi y El autoridades. alcalde. Sí, el alcalde también. De hecho, los municipios son bien responsables de cómo se lleva a cabo el censo y ellos, de hecho, han estado gustosos trabajando, todos los municipios, todas las comunas. ¿Ah? Y la verdad que han dado bastante bien, porque aquí yo quisiera explayarme un poquito, Dale. pero no solamente se trata de tener los voluntarios, hay que también tener toda una estructura detrás de ellos, porque el censista censa,
la innovación que trae este censo es que además hemos instaurado la figura del supervisor. Eso significa que un supervisor tiene a su cargo 10 censistas y él está encargado de asegurarse que los censistas concurran a los domicilios que les fueron asignados y completen todas las encuestas. Esto es una especie de control de calidad. Nos aseguramos que efectivamente la cobertura, que estén cubiertas todas las viviendas, pero además la calidad, es decir, que todas las encuestas estén correctamente llenadas y no toparnos con sorpresas después cuando estemos digitando. Pero además de los voluntarios, de los censistas, necesitamos también en algunas eventualidades choferes, porque hay ciertos lugares que son apartados. El mundo rural, ¿cierto? Que aquí es bastante común por los predios ganaderos. Y ahí también tenemos choferes. Los choferes también están siendo aportados por el sector público, incluyendo los vehículos, el combustible, ¿cierto? Porque en algunos casos se necesita recorrer grandes distancias. Claro. Y fuera de todo eso, está la logística misma de estar a cargo de diversos locales. En Punta Arenas tenemos 19 establecimientos educacionales que están albergando, ¿cierto? Y hacen de local, ¿cierto? Para tener a los censistas y para llevar ahí el recuento. Y dentro del local hay un jefe local, hay un ayudante local, hay digitadores, ¿cierto? Y después de cada local también tenemos una figura mayor que es el jefe distrital y finalmente el jefe comunal. Entonces, es más allá de los voluntarios censistas, hay otra suerte de back office, ¿cierto? De personal que no sale a la calle, pero que es importante también, que es la gente que digita, la gente que revisa información, los mismos choferes, los jefes locales, etcétera. Por lo tanto, hay un tremendo despliegue, una gran movilización. Hay algunos videos que inclusive son algunos bien divertidos. Está, por ejemplo, Juan Carlos Bodoque de 31 minutos llamando a censar, y él hace una frase que es bien llamativa. Solamente una guerra moviliza tanta gente en el mismo día, en una jornada, ¿cierto?, de todo un país. Y efectivamente es lo que estamos logrando con el censo, que todo el país se movilice para poder contarnos y conocernos y a partir de eso poder diseñar en el futuro políticas públicas acertadas. Exacto, sí, por eso es bueno contarse. Por eso que es bueno contarse. Y la experiencia no ha sido muy buena, porque el gobierno de Piñera no... Sí, ahí hubo efectivamente un traspié más que nada, más que nada por el cambio de la metodología a última hora. Eso hay que aclararlo, porque se pueden hacer efectivamente censos de hecho, como el que vamos a llevar hoy día a efecto, donde contamos en un solo día a todo el mundo, como también se pueden llevar censos de derecho, que es en un proceso más largo y a través de otros formularios también contar. Las dos alternativas son válidas, pero para eso se requiere una preparación con bastante antelación. No se puede hacer 6 meses antes, sino que esto viene con una planificación de varios años. De hecho, a ver, el precenso se hizo ya hace un año. El precenso... Cosa que te va poco pavimentando el camino, Cristian. Por ejemplo, hay datos súper interesantes en Porvenir, por ejemplo. En Porvenir ya el precenso te da la estadística de que ha crecido un 27% en materia de vivienda. De vivienda, claro. Sobre la media nacional. Sí, de hecho, un dato, y qué bueno que me lo hace recuerdo, porque este es un censo donde nosotros contamos viviendas y población. Pero efectivamente los datos de vivienda ya los tenemos en un 95% ya contados. Y se logró justamente con ese precenso y con el trabajo además que se hace con las direcciones de obras municipales, donde ellos nos entregan la cantidad de nuevas de edificaciones. De manera que las viviendas que vamos a contar nosotros ya las sabemos, son alrededor de poco más de 65.000. Esas son las viviendas de la región, sabemos que están. Podrá aparecer una que otra que a lo mejor no la tenemos vista efectivamente, pero en términos generales las manejamos. Ahora lo que falta saber es cuántas personas viven en cada vivienda. Y tenemos también un estimado, pero hay que finalmente llegar a contar y saber efectivamente cuántos son. Además del precenso que efectivamente se hizo con un año de antelación, esto fue entre el mes de marzo, abril y mayo del año pasado, más los mismos datos que hemos ido actualizando con la información que nos entrega las diversas direcciones de obras municipales, también se hizo un ensayo del censo, un ensayo operativo. Es decir, en 21 comunas de Chile, y aquí se hizo en la comuna de Porvenir, no toda la comuna, sino que un sector de la comuna, un distrito, se tomó un día domingo el cuestionario, las 21 preguntas, tal como que estuviésemos en el día del censo, con el objeto de que supiéramos los eventuales errores, inconvenientes, cosas de procedimiento que teníamos mal, de manera que en el momento que llevemos a cabo el censo, efectivamente esos errores estén corregidos. Errores, por ejemplo, que pudiesen haber suscitado es que a lo mejor ciertas instrucciones, la forma de digitar, el momento de corte, ese tipo de metodología. No teníamos aprehensiones respecto al cuestionario, sino, insisto, a la forma como se tomaba el cuestionario. Me explico, si nosotros le asignábamos a lo mejor 20 viviendas a un censista y estimamos que eso estaba cubierto en 6 u 8 horas, tal vez era insuficiente. Y eso solamente lo podíamos saber en la práctica con la actividad in situ y llevar este ensayo.
Nosotros hicimos un ensayo satisfactoriamente en Porvenir, se llevó a cabo en otras 20 comunas del país, y en Porvenir tomamos alrededor de 1.075 viviendas urbanas y otro tanto, creo que son alrededor de 90 viviendas rurales, no me acuerdo bien las cifras, ¿eh? Pero anduvimos bien con la cantidad de censistas, anduvimos bien con la capacitación que se le hizo previamente a esos censistas y la dotación de este back office que te mencionaba yo, de los digitadores, el jefe local, el jefe de distrito y también de supervisores. Perfecto. Cristian, vamos un poco a los temas de Hacienda también. Ni un problema. Aprovechándote ahí de... Claro, vamos al otro sombrero ahora. Oye, ya que hablábamos de Tierra del Fuego, la ley Navarino. Sí. Hace poco hubo un comité de defensa de Tierra del Fuego, se firmó un protocolo con el intendente por otras situaciones, pero Sí. ahí mismo yo pude escuchar dentro de algunos dirigentes que me comentaban que estaban muy preocupados del tema de la ley Navarino. Una, porque había la subvención que entrega el Estado estaría congelada para algunas empresas. Y lo segundo es que la calidad de los empleos y también la infraestructura, porque estas empresas que van a instalarse debería haber desarrollo más masivo en Tierra del Fuego. Y cada día que yo voy, yo soy de Tierra del Fuego, soy de Porvenir, veo cada empresas más cerradas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? A ver, una precisión. Primero, desconozco el vínculo que exista legítimamente con ese movimiento de defensa de Porvenir que tenía por motivo otras cosas más bien de carácter social, ¿cierto? Con los intereses porque se pague la bonificación a una determinada empresa. Porque tampoco se indica cuál es la empresa supuesta. No. Ahora, nosotros tenemos, durante este mes que recién transcurrió, pagamos alrededor de 5.000 millones de pesos en bonificación. Entonces, no sé efectivamente a cuál se están refiriendo y si es que hay un caso puntual y concreto que revisar. Hay 22 empresas que cobran bonificación. 22. Hay 22 empresas. El último año esas 22 empresas cobraron alrededor de 19.000 millones de pesos. O sea, más de un hospital. El hospital costó 12.000 millones de pesos. Claro. Y 19.000 millones de pesos, el año anterior fueron 17.000, el anterior 14.000, y así hemos estado en un crecimiento de esta bonificación concentrado siempre entre alrededor de 20, 22 empresas. ¿Y cuántas afiliadas hay en la Navarino hoy día? Esas 22 empresas. 22. Tú me preguntas, perdón, sí, contesté mal. Son 22 las que cobran bonificación, pero en realidad las que en algún momento han pedido acogerse a la ley Navarino, a lo largo de la historia de esta ley, son 199 empresas. Yeah. Varias de esas 199 empresas ya no funcionan. Ahora, de las 22 que están cobrando bonificación, hay que considerar que hay otras empresas que sí están funcionando, que tienen los beneficios de la ley Navarino, pero que no necesariamente cobran la bonificación porque no realizan ventas que estén sujetas a bonificación. Realizan básicamente ventas dentro de la isla Tierra del Fuego o a Punta Arenas, pero tienen otras franquicias que entregan la misma ley, como la exención de impuesto a la renta, la exención de IVA. De hecho, estas empresas que están con ley Navarino, además de la bonificación, tienen la exención de pagar impuesto a la renta, no pagan contribuciones por los bienes raíces y también tienen exenciones de IVA en la compra de algunos bienes. De manera que no es solo los 19.000 millones. De hecho, cuando nosotros hicimos este estudio de la revisión de la ley de excepción, estimábamos de que el gasto fiscal, incluyendo bonificación y todos estos impuestos que se dejan de cobrar, representan más o menos 36.000 millones de pesos. Y el FNR es para ese año estudio era de 40.000 millones de pesos. Claro. Entonces, no deja de ser. Y la pregunta que tú me haces, claro, ¿dónde está el desarrollo? No hay que echarle toda la culpa a los privados. Así aquí también hay un problema de diseño de la ley, de ver si es que el Estado también acompaña con otra infraestructura, de si efectivamente se le ha exigido a estas empresas que cumplan con sus contratos, porque ellos tienen un contrato con el Estado. El Estado le entrega un régimen tributario preferente, invariable, a cambio de que ellos desarrollen determinados procesos productivos y determinada infraestructura y contraten determinada cantidad de gente. Hay empresas que funcionan bien, hay otras que a lo mejor no lo están haciendo tanto. De todas maneras... Y hay otras que siempre se aprovechan, Cristian, porque recordemos el caso de la Corma, 16.000 millones de pesos en defraude. O sea... sí, en un par de años. Bueno, nosotros con el intendente hemos encabezado un proceso de fiscalización de los contratos. Tal vez... Hay empresas que a mí me han contado, no tengo la seguridad, que figuran con un mismo domicilio incluso, ¿no? Sí, nosotros detectamos que 49 empresas de estas 199 que te menciono han registrado 17 domicilios como sus establecimientos. Uno pensaría que si hay 49 empresas debiesen haber 49 domicilios, pero en realidad hay varias empresas en un mismo domicilio. Y eso por lo menos no deja de ser una figura anómala que está en investigación. Ahora, eso no quiere decir que esto esté mal. Tal vez efectivamente una empresa se instaló cuando otra abandonó el establecimiento, claro. Pero eso hay que establecerlo y por lo tanto la que abandonó el establecimiento es una empresa que ya no está funcionando y esa situación también hay que regularizarla. De todas maneras,
Hay empresas, insisto, que funcionan bien, hay otras que tenemos algunas dudas administrativas, hay otras que dejaron de funcionar hace mucho rato, que también hay que normalizarlas. De hecho, nosotros en una revisión hemos detectado que alrededor de 88 de estas 199 empresas ya no funcionan, y la ley en realidad tiene un precepto que se llama la caducidad de pleno derecho. Es decir, si la empresa dejó de funcionar por ciertas circunstancias, el contrato de ley navarino también ha caducado. Pero eso también hay que aclararlo, clarificarlo y ordenar en el fondo. Con todo, lo importante es que el intendente ha llegado a cabo un trabajo activo de fiscalización de estas leyes, que a lo mejor no se había hecho en forma previa, pero con el objetivo justamente que las leyes vayan en pos de lo que se diseñó, y es un real desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego y de la provincia antártica, a cambio de lo cual se le entregó estas herramientas, estos incentivos a esas empresas. Insisto, hay varias empresas que cumplen bastante bien la normativa, que efectivamente han significado un apalancamiento para esos sitios, pero hay otras que efectivamente tenemos que revisar si es que realmente están haciendo lo que dicen que hacen. Claro. Y bueno, y también ya que estamos en periodos de elecciones, incluso Carolina Goy como candidata presidencial y senadora de la región, se puede incluir en el programa de gobierno, de cualquier sea el candidato, ¿ah? Pero este tipo de revisión de esta ley, porque va más allá de lo que pueda hacer un Ceremi, va por el Ejecutivo y al Legislativo. Claro, es que hay un punto ahí que tiene que ver, una cosa es fiscalizar efectivamente la ley y el cumplimiento de los contratos, que hoy día hemos estado más activos en eso. Otra cosa tiene que ver con actualizar quizás cierta jurisprudencia administrativa, que es la que permite que la ley tenga mayor fluidez y actualizarla a los marcos reales de hoy en día. Por ejemplo, la facturación electrónica, la posibilidad de emitir guía de despacho, que muchas de estas leyes hoy día no lo contemplan. Y que claramente estas leyes son de hace 30, 40 años atrás, cuando estas cosas de la electrónica no existían. Pero también otra cosa es efectivamente ya un cambio del régimen como tal. Y eso es parte de lo que se discutió y que está contemplado en nuestro plan de zona extrema cuando conversamos en el perfeccionamiento de la ley de excepción. Ese trabajo de perfeccionamiento, esa discusión, se llevó a cabo a través del recogimiento de varias propuestas de varios sectores, y hoy día estamos todavía en una etapa de discusión, de trabajo, pero efectivamente esta idea de revisar el funcionamiento de la ley de excepción, de ver modificaciones, de agregarle algunas cosas, no es nuevo. Y probablemente los cambios que se hagan no se puedan introducir en 5 o 10 años más, haya que volver a hacerles cambios, porque la dinámica económica va cambiando. Y lo que se diseña para un momento económico no necesariamente es lo más óptimo en 10 o 20 años más. Claro. Insisto, estas leyes han significado un crecimiento, pero fueron diseñadas en 30 años atrás. Claro. Entonces, hace 30 años el aparato productivo ni siquiera era el mismo. Claro, exacto. Sin duda. Qué importante eso es lo que tú mencionas. Vamos al tema Zona Franca, Cristian. Otro tema candente. El único tema interesante y simpático era el del censo. Volvamos a economía. El año pasado tuviste que ir ahí al Core también a poner la cara porque, claro, vino un consultor del Banco Mundial, hizo algunas declaraciones que quizás se entendieron mal, se tergiversaron, no sé, pero que él proponía y decía que el Ministerio de Hacienda casi va a eliminar el sistema Zona Franca para reemplazarlo por algo nuevo de materia de excepción. Sí, la verdad que yo me quedo con un comentario que hizo la Cámara Chilena de la Construcción, creo que fue Cristian Prieto en realidad. Yeah. Y es que él dijo que no haría tanta laraca por el tema, porque en realidad el Banco Mundial, el BID y otros órganos económicos han hecho varios estudios de la zona franca y siempre han sido insumos para Hacienda, pero no han habido cambios. Y claro, este es un estudio más de otros tantos que ha hecho el BID, hizo uno en el 2006, el Banco Mundial hizo uno en el 2005, hay otros consultores que han hecho otros previamente, pero de ahí a que cambie la legislación de zona franca hay un tranco bastante más grande. Claro. Pero sí son insumos, son herramientas que se van siempre tomando en cuenta para ir haciendo seguimiento a las políticas públicas. De todas maneras, ese estudio tenía por objeto efectivamente revisar la efectividad del régimen franco. Pero hay que tener en cuenta que el sistema de zona franca tiene una ley y nosotros como Estado tenemos un contrato con una concesionaria que dura hasta el año 2030. Por lo menos hasta el año 2030 los beneficios entregados no se pueden cambiar. Claro. Podemos entregar a lo mejor otros beneficios, pero los que están no los podemos sacar. Por lo menos hasta el año 2030. Claro, o sea, eso es intocable. Claro, y lo mismo opera para las empresas que están con ley Navarino. Ya, perfecto. Por mucho cambio que se haga la ley Navarino, las empresas que tienen un contrato con el Estado tienen un contrato de invariabilidad tributaria hasta el año 2035. Entonces también hay que tenerlo claro. Esto podría cambiar para las nuevas, pero no para las que ya están.
¿Qué pasa con esas platas que estaban emposadas algún tiempo en el Banco Estado que no se podían sacar? 4.210 Sí, millones. que son lo que entrega Zona Franca, po. Que me penan esa plata. Sí, ¿No es me cierto? pena, claro. Sí, mire, Hoy día desgraciadamente ni siquiera le está generando intereses al gobierno regional. es que no es del gobierno regional. Claro. Pero efectivamente ese dinero sigue emposado en una cuenta de la Intendencia. Hay que señalar de que como nunca se había recibido plata o se había recibido poca plata por la concesión de Zona Franca, de repente cuando parte esta nueva administración, a partir del año 2007, llegó mucha plata que chuta no se sabía qué hacer con ella. Entonces, en su momento se depositó en una cuenta a favor de la Intendencia, pero la verdad que todos los dineros que se recauden, recaude cualquier ente público, por ley y constitucionalmente hablando, tienen que ir a rentas generales de la nación, lo que significa que esa platita había que pasársela al fisco. ¿Qué ocurrió ahí? Que se genera un problema. En ese momento, hoy la senadora Goich, en ese momento diputada, ella trata de lograr el patrocinio de una ley que el Ejecutivo en ese caso lo impulsa, y lo que se hace es que a partir de ese año en adelante, el precio de la concesión que pague la concesionaria del recinto franco va a pagarlo a la Intendencia, y la Intendencia esa plata la va a destinar al gobierno regional. Pero de ahí para adelante. Y No quedó retroactivo. no retroactivo. Entonces, Y ahí quedaron 4.200. claro, pero del año 2008, o sea, si no todavía tendríamos un problema mayor, pero del año 2008 en adelante, que se han pagado 700, 1.500, en promedio más o menos 1.400 millones de pesos todos los años de concesión. De ahí en adelante más o menos 1.400, si uno saca el promedio son más o menos 1.400 millones de pesos que la concesionaria ha pagado durante estos últimos 9 años en favor del gobierno regional, y que lo hemos podido ocupar en proyectos de infraestructura, en bienestar social, económico y cultural de la región. Pero todavía quedaron pendientes esos 4.210 millones que no estaban contemplados en la legislación. Entonces, ese es un problema también que nosotros con el intendente hemos tratado de resolverlo, pero la verdad que está complicado. Ya, pero complicado, ¿por qué? Porque pasa por un proyecto de ley nuevo. Pasa por un proyecto de ley nuevo, efectivamente. Ya. Pasa por un proyecto de ley nuevo. O sea, no le veo de aquí a los 10 meses de gobierno que quedan que se puede hacer algo. Es difícil. Claro. Es difícil. Es difícil. Ahora, claro, para todo eso hubo que hacer una búsqueda, una revisión constitucional, varias conversaciones con la IPRES, con Contraloría, para finalmente llegar a las conclusiones que le estoy manifestando. Siempre ha existido la intención de poder haber recuperado esa plata, pero no podemos llegar y gastarla si no tenemos autorización presupuestaria. Los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. No podemos ir más allá de nuestras atribuciones. Y de hecho, insisto, cualquier dinero que recaude las entidades públicas de cualquier naturaleza van a rentas generales de la nación. Y desde ahí se reparten vía ley de presupuesto a las distintas organizaciones. Claro. Cristian, finalmente, ¿has ido a comprar este último tiempo Zona Franca? Fui el día domingo a dejar un reloj que se me echó a perder, pero favorablemente ahí rige la ley del consumidor, por lo tanto... ¿Te lo cambiaron? El local hizo el arreglo que tenía que hacer, en un detalle menor de una pila, pero bastante bien atendido y nada que decir, muy satisfecho. ¿Presencia mayoritaria de argentinos? Sí, tenemos, pero esto no es nuevo, sí, nosotros tenemos mucho... Pero el verano fue explosivo, creo yo. O sea, miran... Un tercio más o menos de la venta de módulos de Zona Franca se explica por el público argentino. Pero de la venta de módulos, no de toda la venta de Zona Franca, porque hay otras ventas que son mayoristas, qué sé yo, de empresas petroleras que también entran y sacan mercancía. Pero un tercio de la venta de módulos, o sea, el edificio central, se justifica por la... Ahora, como Seremi, te lo puedo preguntar, porque es el sentido del magallánico. ¿No te has dado cuenta que los precios de repente, en lo que es electrodoméstico, ya que hablaste de relojes, plasma y todo, uno se da cuenta que en el mall está más barato que en el propio Zona Franca? Yo entiendo que es la parte de la economía del libre mercado, pero debería haber una diferencia. En Iquique no pasa eso. A ver, debería, no lo sé, porque insisto, los precios los determina el libre mercado. Sí, claro. No los podemos regular nosotros. O sea, aun cuando exista una exención tributaria, esa exención le permite tener ciertos factores de competitividad al recinto franco, pero no necesariamente significa un traspaso a los precios. De hecho, tal vez si no tuviésemos este régimen de franquicia, y estoy diciendo tal vez, por eso que es importante también el estudio del Banco Mundial, tal vez si no tuviésemos este régimen de franquicia no existiría el recinto franco y tendríamos solamente un oferente que sería el mall, y a lo mejor no con los precios que hoy día se exigen, porque el hecho de tener dos actores significa competencia y eso necesariamente acarrea por lo menos una baja de precio o una variedad en la oferta. Los regímenes francos en el mundo en general no significa necesariamente una baja en los precios, pero sí
acarrean apalancamiento de inversión, empleo y por supuesto competitividad, que de otra manera esas economías no lo tendrían. ¿Mm? Entonces, no pensemos siempre de que el arroz o el pan o todas las cosas dicen ser un 19% más barato porque están en zona franca. Eso no ocurre así. Hay otras economías de escala también. De hecho, en el poder que pueda traspasar de precio un oferente a sus clientes tiene que ver mucho con también lo que le cuesta a él comprar esos productos. Y hay que comparar de que un comerciante de zona franca tiene un público, digamos, o un mercado de 150.000 habitantes. Si le sumamos a los argentinos ya llegamos a 500.000. Pero una empresa que está en el mall, que es Gran Tienda, tiene un mercado de 240 millones de habitantes, porque no solamente está en Chile, está en toda Latinoamérica. Claro, son distintas las escalas. Entonces, mientras un local de zona franca a lo mejor trae un pallet de televisores, la Gran Tienda se trae un buque con televisores. Claro. Sí, pues ahí están las promociones. Agradecerte. Bueno, el otro día vino un amigo de Santiago, Livio Pérez, me decía que ya zona franca para él los precios de Santiago están casi iguales. Me dijo, yo vengo a comprar té nomás. Porque los tés son ricos, hay harta variedad. Claro, tienes razón, cada uno va a su gusto. Claro. Pero lo bueno de zona franca es que tiene eso. Claro. Que tú puedes elegir, comprar, no sé, lo que quieras. Pues específicamente un buen reloj. Sí. Hay la opción. Sí, pero para ser justo, porque no quiero defender intereses corporativos, pero para ser justo, si uno compara la dinámica de comercio que tiene nuestra ciudad con, por ejemplo, Coyhaique, con, por ejemplo, no sé, otras localidades del interior de Puerto Montt, no con Puerto Montt, porque Puerto Montt tiene muchos habitantes, tiene mucho más que nosotros, pero con otras localidades, si uno lo compara con ciudades de igual cantidad de habitantes, este comercio es mucho más bullante, fluido y con mayor variedad de ofertas. Eso, claro, gracias al régimen de franquicia. A lo mejor eso no lo tendríamos sin este régimen de franquicia. Pero, insisto, una cosa es las herramientas que tenemos y otra cosa es ver cómo esas herramientas las vamos mejorando para que traiga todavía más desarrollo. Claro. ¿Le ves un futuro promisorio en la zona franca de Gallego? ¿No? Hay un cambio de gobierno, Macri totalmente distinto a... Sí, tiene un cambio efectivamente, y eso también pudiese influenciar y beneficiar inclusive a nuestra economía, porque finalmente esta zona franca se puede transformar perfectamente en la proveedora de la zona franca de Gallego. Y otro dato además, se está creando el recinto franco de Aysén. Durante este año se piensa hacer la licitación para la concesión y la administración del recinto franco de Aysén, entonces también eso va a incentivar mayor competencia, mayor conectividad también. Mira, ¿y eso es de este gobierno? Claro. Porque Piñera estuvo en Aysén antes de venir a Magallanes y lo anunció que en un futuro gobierno él hacía una zona franca en Aysén. Sí, la zona franca ya estamos armándola. De hecho, yo estoy participando en el comité como asesor para poder conformar las bases de licitación y esperamos hacer el llamado a licitación internacional durante este año. Es un recinto de 20 hectáreas. En la zona franca nuestra tiene 52 hectáreas. Aysén, por razones lógicas, es menos población, todavía es más chico. Bueno, ahí queda por discutir, hectáreas. Porque igual las declaraciones de Piñera dijo que los hospitales de Punta Arenas, Porvenir, Natalia y Williams eran parte de la obra de su gobierno. No, él solamente entregó, y aquí la gente lo sabe, él entregó 400 subsidios donde solamente está el papelito y las casas las tuvimos que construir en este gobierno, porque él la verdad que tuvo una administración bastante irresponsable. Se puede ser muy irresponsable y ellos fueron bastante irresponsables en entregar solamente papeles. La gente no vive en papeles, la gente vive en casas reales. Eso se logró bajo nuestra administración, no bajo la de Piñera. Piñera solamente entregó papeles. La gente no come papeles ni duerme debajo de los papeles. Cristian, agradecerte, que te vaya muy bien. Muchas gracias. La Biblia del Gurú, Leo, vamos rápido, nos pasamos un par de minutos, pero que los temas eran muy interesantes. Pero economía era más divertida. El censo. Vamos a ver qué dijo Eduardo Malé, hoy día estamos 4 de abril del año 2012 en el programa Late de Chilevisión. Dice, que sea imitado por algunos yo creo que es bastante difícil, porque con eso se nace. La reflexión del día. ¿Qué personas tienen cualidades que te gustaría tener? ¿Has imitado a alguien alguna vez? ¿Cómo te ha ido? Mira. Bien. Ahí está. La Biblia del Gurú. Todos los días frases dosis diarias para ser campeón del mundo. Agradecerle su sintonía. Muchas gracias. Siga conectado a Polar. Y mañana desde muy temprano también noticias a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Con Sandra Serán. Y posteriormente primera conexión con Juan Miranda. Un abrazo, que descansen. Buenas noches. Chau, chau. Polar Comunicaciones presentó Última Conexión, un programa de conversación sobre los temas que a usted le interesan. Son las 23 horas, 7 minutos.
Polar Comunicaciones le indica la farmacia de turno para el día de hoy. Cruz Verde, Bories 990. ¿Busca soportes para celular novedoso? Visite Click, todo en accesorios. Encuentra soportes para celular, para bicicleta, soporte para hacer deporte, llevando el teléfono en el brazo o cintura. Selfie Stick, un famoso palito para tomar fotos selfie en grupo. Ojo y de pie, lentes accesorios para poner en la cámara de celular. Soportes de imanes para llevar el teléfono en su auto. Click, todo en accesorios. Para celulares y tablet, Hall Central, Galería Palas, Bories 932. Tu boleta más clara que el agua. Porque en agua